sí es importante tener en cuenta la posibilidad de que a partir de esa nueva presidencia de Trump se abran dos escenarios distintos, ¿no? Un escenario en el que efectivamente Trump apuesta, como parece muy claramente, por la ruptura del eje atlántico y se cree ese contexto que rápidamente, junto a la victoria de Rusia en Ucrania, rápidamente lleve a esa disolución de la actual Unión Europea, o bien que Donald Trump adopte estrategias distintas y al contrario se vea obligado, porque ya mantener esas contradicciones no es posible, se vea obligado a volver a apostar por la OTAN o por el enfrentamiento con el bloque emergente en conjunto, ¿no? Un enfrentamiento más o menos abierto, ¿no? Bueno, y esto nos lleva precisamente a este horizonte, ¿no? Tenemos dos vías para esa caída de Bruselas, ¿eh? Esa caída que hay que dar por supuesto que se va a producir teniendo en cuenta cuál es la situación actual, pero tenemos dos opciones teóricas, que una de ellas sería lo que hemos comentado hasta ahora, más o menos, ¿no? Una vía rápida que se produjera por una pinza entre Rusia y Estados Unidos, si se quiere, o los países emergentes y Estados Unidos, sería la confluencia de la victoria de Rusia en Ucrania y la victoria electoral de Trump en Estados Unidos, de un Trump que es coherente con ese America First, con ese dejar de ser policía del mundo y con esa ruptura del eje atlántico. Bien. Y la otra opción teórica sería, digamos, la vía lenta en la que Trump o bien no gana las elecciones o bien no responde a esas expectativas y queda claro que al final pues Trump no era lo que decía que era, o el trumpismo no es lo que dicen que son. Bueno, vamos a ver un poco de esto. La caída de la Unión Europea. Vamos a ver, primero la vía rápida. Tenemos tres bases para ello, ¿no? Primero, la victoria de Rusia en Ucrania, que esto es algo que está en camino, salvo un desastre, ya lo hemos comentado antes, de un desastre generado por una intervención masiva de la OTAN que necesariamente tendría que estar acompañada por una intervención de Estados Unidos, sin descartar que en estos pocos meses que quedan se produzca algún estallido de ese tipo, precisamente para evitar que una presidencia de Donald Trump pueda reorientar esta situación o que la victoria de Rusia avance demasiado y haga ya, digamos, irresoluble la situación, ¿no? Entonces, esto es difícil. Durante estos días o estas semanas hay menos declaraciones agresivas de los líderes políticos de los países más importantes, pero se siguen produciendo los movimientos de tropas, vamos a decir, amenazantes, ¿no? De desplazamientos hacia Ucrania, etcétera. Con lo cual, el riesgo de que haya de todas formas un estallido durante estos meses está ahí todavía. Bien. Pero bueno, las tres bases para esa vía rápida hacia la caída de Bruselas serían Bruselas, por supuesto, como capital de la Unión Europea. Por eso hablamos de Bruselas, ¿no? Serían la victoria de Rusia en Ucrania, la victoria de Trump en las elecciones presidenciales y que como consecuencia de esa victoria Estados Unidos se desentiende de esa alianza atlántica, de la OTAN y de esa interrelación política con Europa e incluso colabora con Rusia en la caída de Bruselas. En la práctica estaríamos hablando de que el conflicto en Ucrania se cierra a través, independientemente de que formalmente pues aparezca una negociación o una aparente negociación o una aparente rendición entre Ucrania y Rusia, pero la verdadera negociación sería entre Estados Unidos y Rusia o quizás entre Estados Unidos, Rusia y China. Una negociación a tres partes en la que negociarían ese futuro hacia un mundo multipolar y también el futuro de Europa. No solo el futuro de Ucrania, sino fundamentalmente el futuro de Europa. ¿Qué va a pasar con esa Unión Europea? O cómo nos ponemos de acuerdo para organizar esa caída de Bruselas. Este sería un elemento clave. Dentro que respondería a esas estrategias anticorporativas ya hemos dicho, de la Rusia de Putin desde el año 2000,
de la China de Xi Jinping desde el año 2012 y aparentemente, por lo menos, del trumpismo también. Aparentemente. Bien. Adrián, perdón que te interrumpa, te quería presentar un escenario, no sé si lo vas a tocar también, pero capaz como un cierto capricho de la Unión Europea, una política más de trinchera, de perder en Ucrania, definitivamente, pero con lo que tienen se siga manteniendo la lógica de partido único, pro-OTAN, pro-mundo corporativo. ¿Existe capaz esa posibilidad también? Sí, aquí estamos hablando de probabilidades, del escenario que nosotros consideramos más probable. Pero, bueno, evidentemente, pues hay distintas posibilidades. Pero me parece un escenario improbable, teniendo en cuenta que ya estaríamos en un contexto en que ese poder corporativo oligárquico está siendo cuestionado en el conjunto del mundo, está siendo cuestionado por los países emergentes, por China, por una China que ya tiene un poder económico y una influencia económica creciente en el conjunto del mundo, también en Europa, una Rusia que ha resultado victoriosa en Ucrania y que tiene una influencia política e ideológica también creciente, y un Estados Unidos con unas políticas anticorporativas que iban a favorecer ese proceso, ¿no? Es decir, lo que serían los poderes fácticos que soportan a ese partido único, ¿no? Pues claro, esos grupos se han alineado, los grupos supuestamente socialdemócratas, liberales, populares, se han alineado dentro de ese partido único en base a los intereses de esos poderes fácticos, ¿no? Que les financian, que les ayudan a ganar elecciones, que compran a muchos de sus políticos, que controlan los medios de comunicación, pero todo eso se va a ir disolviendo muy rápidamente, ¿no? Las influencias de grupos alternativos, las influencias en los medios de comunicación van a ser crecientes, las influencias de Wall Street y de la City en los medios de comunicación, en la financiación de los grupos políticos, etcétera, van a ir cayendo hacia abajo, con lo cual las bases de ese partido único se van a disolver muy rápidamente. No es que estemos ante una expectativa más o menos casual de ver a ver qué pasa en las elecciones, ¿no? No, sino que detrás de esto va a haber un desplazamiento radical en la sustitución, si se quiere, de unos grupos fácticos por otros, de unas influencias por otras y, sobre todo, la desaparición, el corte radical de esas influencias de hecho, de ese poder corporativo de Wall Street y de la City sobre los medios de comunicación, sobre los grupos financieros y, al final, sobre ese partido único. Vale. Bueno, pero este es el escenario, decíamos, de la vía rápida, ¿no? Bueno, pero ¿cuál sería la vía lenta? Bueno, la vía lenta sería, primero, tenemos esa victoria de Rusia en Ucrania, pero Estados Unidos, vamos a imaginarnos, se opone a la caída de Bruselas, ¿eh? O bien no gana Trump las elecciones, o bien las gana Trump y Trump aparece ya con otra imagen, reconvertido, y ahora, a pesar de lo que decía, se opone a esa caída de la Unión Europea, ¿no? Bueno, entonces nos encontraríamos seguramente con un proceso mucho más progresivo, ¿eh? No tan rápido, pero probablemente se daría de todas formas. Porque Estados Unidos, independientemente de cuál sea su posicionamiento geopolítico, evidentemente no estamos hablando del supuesto de una guerra mundial, que probablemente sería una guerra nuclear, etcétera, ¿no? Pero bueno, Estados Unidos tiene una influencia política que de una u otra forma va a menos en el mundo, y esa descomposición política de Europa Occidental se produciría de todas formas, solo que en este caso sería progresiva, ¿no? Los grupos del partido único irían perdiendo posiciones, como las han ido perdiendo hasta ahora, ¿no? Los grupos emergentes de derecha o de izquierda, ¿no? Que les llaman populistas, ¿no? Pero irían cogiendo peso, irían haciéndose con un gobierno aquí, otro gobierno allá, con más rapidez de la que hasta ahora. Y esto llevaría a una descomposición también de esas bases de la Unión Europea, de esas bases del partido único, solo que más lenta que en el otro contexto, ¿no? Eso sí, mientras tanto tendríamos dos grandes riesgos, ¿no? Por un lado, ese riesgo de una guerra abierta entre la OTAN y Rusia y China, o los países emergentes, y por otro lado, un riesgo claro de un giro autoritario en Europa Occidental. Un giro para evitar esa descomposición,
o contener o detener o ralentizar esa descomposición, ¿no? Un giro que de alguna forma pues ya se está intuyendo en los últimos años, ¿no? Cuando se empiezan a tomar medidas pues, de tipo censura, ¿no? Que ya es algo que empezó en las redes sociales, primero con el argumento de que, bueno, las redes sociales son privadas, pero eran evidentemente instrumentos de censura para contener la disidencia en Internet, ¿no? Luego, esos elementos de censura ya han pasado cada vez más, están pasando a los gobiernos, a las instituciones de la Unión Europea, que primero estaban alentando a las redes sociales y ahora obligando a las redes sociales a que censuren, ¿no? De una forma más o menos acentuada. Pero bueno, son elementos que nos están alertando del riesgo de que la Europa occidental en su conjunto avance rápidamente hacia vías de gobiernos autoritarios, con el fin de evitar el avance de ese movimiento anticorporativo que a partir de la victoria rusa en Ucrania se iba sin duda a acelerar. Bueno, esos son, desde nuestra opinión, los dos grandes riesgos. Guerra abierta entre la OTAN y Rusia-China por un lado, y por el otro, digo Rusia-China porque ya es evidente esa disposición de China a implicarse directamente en caso de un conflicto militar abierto, ¿no? Hoy mismo aparecían esas noticias alertando de bombarderos estratégicos de Rusia y de China patrullando conjuntamente en el Pacífico, en el mar de Barents, junto a las costas de Estados Unidos, ¿no? Claro, estos son cuestiones muy simbólicas, como ese desplazamiento de tropas chinas a Bielorrusia, ¿no? Con ejercicios militares en la propia Bielorrusia, junto a las fronteras de Ucrania, de Polonia o de Lituania. No es que China estén pensando ya en implicarse directamente en el conflicto, pero están avisando. Ojo que estamos aquí y que si este conflicto estalla, no va a ser solo con Rusia, va a ser también con nosotros, ¿no? Yo creo que el mensaje es clarísimo. Si se produce una guerra abierta entre la OTAN y Rusia, no va a ser entre la OTAN y Rusia, va a ser entre la OTAN y Rusia y China. Bien.